Hola, mi nombre es Judith y voy a presentar la actividad 1 de TDAH y trastornos de aprendizaje. Para esta actividad se nos ha dicho que creemos un Padlet con diferentes secciones. En la primera sección encontramos 3 artículos científicos de las bases neurológicas de este trastorno, del trastorno de TDAH. En este primer artículo se nos habla de la corteza prefrontal, de que interviene en el control cognitivo. Se nos habla de que la diferencia que hay entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho de tamaño en las personas neurotípicas, en las personas con TDAH no es tan grande o a veces no existe esa diferencia. Y se nos dice también que el circuito implicado en la clínica del TDAH está compuesto por las regiones prefrontales derechas, el núcleo caudado, globo pálido y la región posteroinferior del vermis. Estas regiones tienen menor tamaño y por lo tanto tendrán una menor funcionalidad. En este segundo artículo nos dice que las estructuras más relacionadas con el TDAH es la corteza prefrontal. Igual, se nos habla también de la diferencia de tamaño entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, que no es tan grande en las personas con TDAH. Nos dice que se ha demostrado la disminución de la sustancia gris en el giro frontal derecho, en el giro del cíngulo posterior derecho y la sustancia blanca central izquierda. Y gracias a las resonancias magnéticas se ha visto una disminución de un 10% en el lóbulo frontal, en los ganglios basales y en algunas regiones del cuerpo calloso. Finalmente, en este último artículo, nos habla de que aunque no está del todo claro el origen del TDAH, existen 3 hipótesis de su origen biológico. En la primera sería el TDAH como un desorden genético, en la segunda el TDAH como un desorden catecolaminérgico y en la tercera el TDAH como una disfunción frontoestriatal, y de otros neurocircuitos. Además, también nos dice que el 80% de las personas con TDAH lo tienen de carácter heredado y el 20% que no suele ser por daños adquiridos noxas que afectan al sistema nervioso central, concretamente a las regiones que se vinculan con el TDAH. En esta segunda sección encontramos 3 artículos científicos que nos hablan de las características cognitivas de los niños con TDAH. En este primer artículo nos habla de la disfunción del control ejecutivo en las personas con este trastorno. Nos dice que afecta directamente a los procesos psicológicos del sistema ejecutivo, como la memoria de trabajo, su atención con el sistema de atención anterior, la autorregulación de la atención, etc. También nos dice que afecta a los procesos de síntesis y análisis y a las funciones ejecutivas como la planificación, la organización, la automatización y la evaluación. En ese segundo artículo nos dice que se ha demostrado que las personas con TDAH tienen hasta 3 años de retraso en la maduración de las regiones del córtex prefrontal, que son las que se encargan de la inhibición conductual, del control y del monitoreo. También nos dice que es muy probable que las personas con TDAH tengan dificultades en la capacidad ejecutiva. Y nos dice también que al tener déficit en las funciones ejecutivas, estas están muy relacionadas con la metacognición y hacen que el desarrollo en la escuela sea más difícil o más adverso. En este último artículo nos dice que los niños con TDAH tienen mayores dificultades en el centro escolar, igual que en el anterior artículo,
ya que suelen tener bajo rendimiento escolar, pero además también debido a sus problemas para relacionarse socialmente. Los niños y niñas con este trastorno muestran deficiencias a la hora de adquirir competencias matemáticas y lingüísticas, comparándose con niños neurotípicos. Además, recientes estudios han demostrado que las personas con TDAH, igual que se ha dicho en los anteriores artículos, tienen problemas en las funciones ejecutivas. En esta tercera sección encontramos diferentes recursos para la intervención con los niños de TDAH. Esto es un vídeo de YouTube en el que nos da recursos tanto para la evaluación como para la intervención de los niños con TDAH. Si nos centramos en los materiales de intervención, son el Estimula, Aventura Pirata, PR y Me Van a Ayudar. En este nos da ciertas estrategias o consejos a la hora de realizar la intervención con un alumno que tenga TDAH, como sentarlo cerca del docente y de la pizarra, sentarlo cerca de alumnos que les sean buen modelo, alumnos tranquilos, controlar los estímulos distractores, reducir la duración de la sesión siempre que sea posible, hacer pausas en medio de la sesión. Y también nos habla de cambiar los patrones de comunicación, como por ejemplo intentar tener una comunicación positiva, revisar la agenda diariamente, dar las instrucciones fragmentadas. En esta sección encontramos 3 actividades para niños con TDAH. Esta primera actividad es un juego para encontrar parejas. Esta segunda es es una actividad para que el docente, he puesto un ejemplo, pero se puede hacer en el aula sin utilizar el ejemplo. Es para el docente, le pone al alumno delante ciertos objetos, el alumno se tapa los ojos y el docente quita uno, de tal manera que el alumno tendrá que memorizar la primera vez y la segunda intentar encontrar qué objeto es el que falta. Y finalmente, un juego de mesa, también he mencionado, que es un juego de cartas redondas, como podemos observar, que tienen diferentes dibujos y con el que se pueden hacer diferentes juegos, pero que el más útil en este caso es el que los jugadores no pueden ver sus cartas y habrá una carta en medio de inicio. Todos los jugadores a la vez levantarán su carta y tendrán que buscar un dibujo que coincida entre su carta y la carta que está en el centro. Ganará el alumno que tenga se acabe antes las cartas. También en otros recursos hemos encontrado este artículo que compara los alumnos con TDAH del tipo inatento y los alumnos del tipo combinado en el plano cognitivo. Y los resultados de la investigación son que no hay apenas diferencia entre ellos en el plano cognitivo. Este recurso es un recurso de orientación Andújar, es un recurso visual, que se trata de un cartel en el que los alumnos podrán dividir sus tareas en poquitos pasos para que les resulte más sencillo. Y finalmente, eso es una aplicación para calmarse, para dormir, está dirigida a niños y adultos y tiene diferentes sonidos, historias, cuentos, pero es gratuita, pero también de pago. Y en mi opinión, la opción gratuita se queda corta en cuanto a opciones, a posibilidades. Finalmente, y para terminar la exposición de la actividad, esta es la bibliografía que se ha utilizado en el desarrollo de la actividad.